Grabación. Ya, hoy día vamos a avanzar en el tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a abordar otro tipo de ecuaciones que se pueden resolver con métodos, esto se le dice como métodos no numéricos, ¿ya? Con técnicas de resolución. ¿Ya? Hoy día nos vamos a meter con este tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones exactas, ¿ya? Y la idea es que después de a poquito ir relajando como la petición de lo que nos pide una ecuación exacta e ir viendo casos particulares. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando la ecuación exacta falla? Uh-huh. Ya, veamos de qué se trata. Entonces, lo primero es que todo lo que vamos a ver tiene un sustento que es más bien teórico, está basado en una materia que ustedes vieron el semestre pasado, que es el teorema de la función implícita. Básicamente hablaba de una función en dos variables que tenía sus dos derivadas parciales continuas en alguna región, y tal es que en algún punto la derivada con respecto a i era distinta de cero, entonces eh, uno podía pensar implícitamente que la función i está despejada en torno a ese puntito. ¿Ya? Si la derivada parcial era distinto de cero evaluado en un punto, alrededor de ese punto uno implícitamente se imagina que esta función, que es en dos variables, si usted le iguala una constante, puede despejar el i. Esa es como la idea del teorema de la función implícita y tiene dos como consecuencias importantes que en el punto, esa función implícita i en x0 vale i0, o sea, se satisface el puntito que está ahí, y la derivada, lo más importante acá es la 3, la derivada de esa i, que es implícita, que yo no la puedo despejar, sí la puedo calcular. ¿Ya? Eso era el teorema de la función implícita en general. Después, incluso ustedes lo vieron en más variables, tenía que ver con unas matrices, con un jacobiano, era un asunto un poco más grande de lo que vamos a usar ahora. En este momento a nosotros nos interesan dos variables nomás, la y la x. Entonces, esto pasa por pensar las funciones, las curvas que uno ve, que con las que estamos trabajando, las curvas solución, eh, localmente uno puede pensar como que el i se puede despejar, ya bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Y bajo esa lógica, entonces nosotros vamos a tener algunos tipos de ecuaciones que se pueden resolver de forma exacta, que es lo que vamos a aprender a continuación. ¿Ya? Veamos de qué se trata. ¿Ya? Básicamente, lo que nos va a interesar y con lo que nos vamos a quedar en resumen es que nosotros estamos pensando el i como función de x. Y cuando nosotros nos da una solución, esa solución es una curva solución, donde no siempre el i está despejado. Entonces es una curva de la forma f de xi igual una constante. ¿Ya? Que es lo que está en el punto 2. ¿Ya? Hay una función entonces que hace esa gracia. Ya, entonces, en nuestro caso, o más insumos que vamos a aplicar nosotros, cuando yo tengo una función real de dos variables, uno le puede sacar algo que se llama la diferencial total. ¿Ya? Cuando uno escribe de esta forma un df. Df, que es la derivada de una función en dos variables, va a ser la derivada con respecto a x de x y la derivada con respecto a y de y. O sea, las parciales multiplicadas por dx y dy. Siempre que esas derivadas, por supuesto, parciales existan. Y si uno les pone nombre, con respecto a x le pone m y con respecto a y le pone n, entonces la diferencial total se puede escribir así: m de x, n de y. ¿Ya? Y eso que está escrito al lado derecho está igual que lo que habíamos escrito en la última clase, como esta ecuación diferencial, pero escrita en su forma diferencial. ¿Ya? Eh, en vez de escribirla como i' igual a algo, la escribíamos de esta forma y eso lo llamábamos nosotros una forma diferencial de la ecuación, ¿ya? Para lo que estaba a la izquierda. O sea, a la derecha, perdón, a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se dice que esa expresión, lo que aparecía en nuestra ecuación en forma diferencial, a esa ecuación se le dice exacta si es que proviene de una función f.
si es que coincide entonces con la diferencial de esa función f que está en dos variables. ¿Ok? Ahí se le dice entonces exacta. Y cuando es exacta, decimos que la forma entonces de la ecuación, cuando cargamos todo a la izquierda y lo igualamos a 0, esa ecuación decimos que es exacta. ¿Ya? Y cuando es exacta, la f misma que nos permite decidir si es que es una ecuación exacta o no, igual una constante, es la curva solución. ¿Ya? Entonces, en nuestro lenguaje que estamos utilizando, en nuestro contexto de ecuaciones diferenciales, nosotros nos vamos a topar con esta expresión, una ecuación en forma diferencial. Si lo que está al lado izquierdo es una diferencial exacta, o sea, proviene de una f, ¿ya? El m es la parcial con respecto a x y el n es la parcial con respecto a y, entonces decimos que la curva dada por f de x y igual c es la curva solución. Pero esto solo va a funcionar si la ecuación es exacta, ¿ya? Si efectivamente existe esa f. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aparecer, o sea, nos va a interesar dos cosas. Decidir si una expresión de esa forma, si una ecuación tiene una diferencial exacta y después cómo encontrar la f. ¿Ya? Para decidir si es exacta tenemos un test. Este test lamentablemente no lo puedo demostrar porque tiene que ver con, ¿cómo se dice? Con materias superiores. Ya tiene que ver con integrales de otro tipo que ustedes no conocen. Pero vamos a tener el siguiente test. Si yo me enfrento a una ecuación diferencial y yo eh, tomo la m, la derivo con respecto a x, tomo la n y la derivo con respecto a x, y esas expresiones me dan iguales, entonces yo estoy enfrente de una diferencial exacta. Eso va a ser lo primero. Voy a estar enfrente de una diferencial exacta y por ende de una ecuación exacta. Y después cuando tenga eso, cuando yo ya esté convencido, aquí aparece una fórmula. Ya, ahora no se las recomiendo. Lo que vamos a hacer nosotros es como la construcción de la F, más bien por pasos, por etapas. ¿Ya? Que yo lo voy a mostrar en los ejercicios que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero primero hay que hacer el test para ver si es una ecuación exacta. Y después les voy a mostrar cómo encontrar la F de manera más natural. Ya aquí esta suma de integrales se puede aplicar, pero son como integrales parciales, ¿ya? Para no moverme mucho de lo que habíamos hecho antes en integrales, no lo quiero ver así. Ya lo vamos a ver con esta serie de pasos, que es como uno lo aprende en general. Ya no nos estamos perdiendo de nada si lo hacemos así. Veamos el pizarrón y veamos algún ejemplo para eh, que noten cómo uno va construyendo la F, que es lo más importante. A ver, me fui muy acá. Acá. Y ahora deberíamos estar viendo una ecuación diferencial en su forma diferencial. ¿Ya? Esta ecuación está en forma diferencial. ¿Ya? Cuando está en forma diferencial, entonces lo que acompaña al de x es el m. Entonces m de x y va a ser el e a la i en este caso. Y lo que acompaña al de y va a ser el n. ¿Ya? Esto siempre se nota igual, con las mismas letras. ¿Ya? Uno lo usa y lo van a ver en los libros igual, ¿ya? O en internet. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿esta diferencial es exacta? ¿Es exacta? Eso se traduce como, existe una f tal que de f a de x es m y de f a de y es n. Eso significa ser exacta, ya que existe una f que haga esa gracia. ¿Cómo respondemos a esa pregunta para saber si es exacto o no? Yo tomo la m y la derivo con respecto a y. La derivo con respecto a y. Es una derivada parcial. Ya, entonces la m es e a la i. Si la derivo con respecto a y, me queda también e a la i. Eso por un lado. Y ahora tomo la n y la derivo con respecto a x. También una derivada parcial. Entonces veo la n, dice x por e a la i,
Si la derivo con respecto a x, el e a la i es como constante. Así que una constante por x, si la derivo, me da la constante, e a la i. Y el otro sumando no tiene x, así que si derivo una constante, desaparece. Y efectivamente son iguales. Dm a de i es lo mismo que dn a de x. Entonces cuando pasa eso, efectivamente es exacta. ¿Ya? La forma diferencial y también la ecuación. ¿Ya? Uno les dice entonces que tienen forma exacta. Ya nos decidimos que es exacta. Significa que se cumple lo que está acá arriba. Hay una f donde el de f de x es m y el de f de y es n. Ya vamos a encontrar esa f. Entonces ahora buscamos f. ¿Ya? Vamos a encontrar la f. Lo primero que vamos a hacer, sabemos que el de f, la que estamos buscando, a de x, es el m, siempre. ¿Ya? Esa f que estamos buscando cumple eso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Integrar. Voy a integrar, uy, que quedó feo eso, ahí, voy a integrar con respecto a x. Si integro con respecto a x, al lado izquierdo de esa igualdad me queda f. La derivada, debo decir aquí que es con respecto a x. Ahí. La derivada, entonces, integro, perdón, la derivada de f con respecto a x y me queda el f. ¿Ya? Y al lado derecho, yo estoy haciendo la integral del m. ¿Ya? ¿Quién era el m? E a la i. Y tengo que integrarlo con respecto a x. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El f de xy me va a estar dando esa integral, pero con respecto a x. Ya. El e a la i entonces como una constante, y si integro eso con respecto a x, me queda e a la i por x. ¿Ok? Pero si estoy integrando con respecto a x, debería aparecer acá una constante de integración, ¿ya? Que puede ser efectivamente una constante o puede ser una función que depende de y, exclusivamente de y. Porque si yo toda esta expresión la derivo con respecto a x, esto desaparece. ¿Ya? Entonces, en este paso, en vez de agregar solamente un más c, lo que uno agrega es una función que dependa solo del i. ¿Ya? Porque si derivo todo eso, me da exactamente el m. ¿Ya? Estoy cumpliendo lo que me están avisando ahí, que el m es e a la i. ¿Ya? Eso llevamos hasta acá. Y tengo el f, ¿ya? Pero me está faltando quién es esa h que está ahí, ¿ya? Que quedó como media incógnita. Entonces ahora voy a ocupar el n. ¿Ya? Aparte, si yo derivo f con respecto a y, voy a derivar esta expresión entonces con respecto a y, me va a quedar ahora x, que sale como una constante, por la derivada del e a la i. Y eso es e a la i. ¿Ya? Y derivo la h. Ahí había una función h de i, si la derivo me queda h'. ¿Ok? Pero todo eso, como la f es la f que estoy buscando, que de esta diferencial exacta, tiene que coincidir con n. Ahí está. Si yo derivo f con respecto a y, me tiene que dar un n. Ah, ya, ¿y quién era n? Era x por e a la i más 2i. ¿Sí? Y si usted se fija en esta igualdad que está acá, se cancelan los x e a la i, s con s, se van, y yo llego a que el h' de i es igual a 2i. ¿Ya? Y si ese h' de i es 2i, entonces el h es la integral de eso. ¿Ya? ¿Quién es el h entonces? Integro eso que está ahí y me queda i cuadrado. Aquí ya no es necesario ponerle una constante a esa última integral, ¿ya? Porque ahora yo ya tengo toda la información para construir la f. Y si le agrego una constante, la verdad es que se va a compensar con otra. Se lo voy a mostrar a continuación. Entonces ya tengo la f grande. La f de xy es x por e a la i, eso era lo que estaba acá, más el h. Y el h es i cuadrado. ¿Ya? Ya tengo el f. Y por ende ya tengo la curva solución. La curva solución va a ser
f de xy, o buscámoslo con lo que encontramos, es la x, perdón, por e a la y, más y cuadrado, igual una constante, con c entonces en los reales. Si yo en el paso anterior, yo le hubiera agregado una constante acá, a este paso donde integré en y, entonces esa constante se junta con la otra. Entonces no es necesario ponerla. ¿Ya? En este último paso, cuando encuentro está como no es necesario agregar una constante, ¿ya? Porque se va a compensar con la constante que está acá. Ya sé aquí queda más c, se compensa con esa. Y en realidad no es necesario ponerla. ¿Ok? Y ahí encontré la curva solución. Pues si usted toma esta curva y ¿cómo se dice? Y la reemplaza en la ecuación original, encuentra quién es de y a de x, por ejemplo, y reemplaza acá, le va a dar exactamente 0. ¿Ya? Así que es una curva que cumple todo. Y ese es el proceso. El proceso es siempre igual. Primero me doy cuenta si es exacta. Una vez que lo es, entonces parto desde alguna de las derivadas parciales. Aquí yo partí desde el de f de x igual m. Voy integrando, encuentro la f, me falta una función y después derivo para encontrar esa función y la comparo con la otra letra, con el n. ¿Ya? Pensa, no escribí nunca eso aquí. Ese tipo de ahí es el n. ¿Ok? Ya, veamos otro, porque esto al principio cuesta, pero ¿cómo se dice? Es un algoritmo súper mecánico. Uno se acostumbra a hacerlo y todo anda muy bien generalmente con esta parte de la materia. ¿Ya? Vamos con otro. Acá. Aquí tengo uno mucho más complicado, mucho más enredado en la construcción, pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Tengo una forma diferencial, una ecuación en su forma diferencial. Todo lo que está aquí, acompañando al de x, viene a ser mi m, ¿ya? Una función en dos variables. Y todo lo que está aquí viene a ser mi n. Entonces la primera pregunta es si es que esto representa una forma diferencial exacta. ¿Es exacta? Eso es lo primero. Ya, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que existe una f de dos variables, tal que si la derivo con respecto a x me da el m, y si la derivo con respecto al y me da el n. ¿Ya? Eso significa ser exacta. ¿Ya? Pero el test para que sea exacta es como al revés. Yo tengo que tomar la m y derivarla con respecto a y. En este caso, si agarro la m y la derivo con respecto a y, el x cubo se va, no tiene variable y. Acá, por ejemplo, tengo un y cuadrado en el segundo sumando, un y cuadrado. Todo lo que no tiene y, el x por seno de 2x, es como constante. Entonces lo saco fuera. ¿Ya? Y derivo el y cuadrado. Esa derivada da 2y. ¿Ok? Eso en ese sumando. Y después en el que viene, todo lo que tiene x también es una constante por y cuadrado. Entonces, esa constante sale cuando la derivo. Seno cuadrado de x. Y de nuevo derivo el y cuadrado. 2y. ¿Ya? Ahí está la derivada con respecto a y. Y ahora voy a derivar el n ahora con respecto a x. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque es una sola expresión. Aquí voy a borrar el otro que marcamos. Bueno, puedo marcarlo ahí sí. Es una sola expresión. Déjeme marcarlo con rojo acá. Esa. Una sola expresión que tengo que derivar con respecto a x. Entonces, por ejemplo, el 2 y el y son constantes si es que yo quiero derivar con respecto a x. Entonces salen de la derivación. 2y. Y lo que me queda adentro es x por seno de 2x. O sea, seno cuadrado de x. Es un producto. Entonces acá tengo que hacer regla del producto. Derivada del x, 1, por la otra función sin derivar, más el x por la derivada de seno cuadrado. Y ahí regla la cadena. 2 veces
seno de x por, y ahora arreglo la cadena, coseno de x. Todo eso me da el n derivado con respecto a x. ¿Ok? Entonces lo voy a desarmar un poquito, me va a quedar 2i por seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x, eso me da el primer sumando, y en el otro tengo 2xi, ¿cierto? 2xi, y después dice 2 seno de x coseno de x. Bueno, eso es una identidad trigonométrica y es seno de 2x, ¿cierto? Esa es una de las identidades trigonométricas, la puedo resumir en seno de 2x. Y magia, porque me quedó lo mismo que antes. Esta expresión es la misma que esa, y esta de acá es la misma que la primera que está acá. ¿Ya? Así que efectivamente me quedó que la derivada de m con respecto a i es lo mismo que la derivada de n con respecto a x. Entonces, efectivamente es exacta. ¿Ya? La ecuación es exacta. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, ¿qué significa ser exacta? Que existe esta f. ¿Ya? El m viene a ser una derivada parcial de un f y el n viene a ser la derivada parcial del mismo f, pero de la otra variable. ¿Ok? Entonces ahora vamos a buscar el f. Ahora vamos a buscar el f. Vamos a buscar este f de xy. ¿Ya? ¿De dónde sale? Ya, voy a partir por cualquiera de las dos funciones. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo sé que esta f, si yo la derivo con respecto a x, me tiene que dar el m. ¿Ya? Así que la f con respecto a x es toda la expresión que está acá. X cubo más x y cuadrado por seno de 2x por seno de 2x más y cuadrado por seno cuadrado de x. ¿Ya? Esa es la situación. Tengo el df de x, es todo eso. Esa es mi m. Entonces ahora yo voy a integrar. Para encontrar la f, ahí está derivada, entonces la hago antiderivada. Voy a derivar todo con respecto a x. O... no, ¿saben? Voy a hacerlo con el otro mejor. Pues puedo partir de cualquiera de los dos. Como está muy largo, a lo mejor me conviene partir de acá. Me conviene partir con el n. ¿Ya? Mejor hagamos eso, si no sale muy largo. ¿Ya? Yo puedo partir con cualquiera de las dos. Aquí, por ejemplo, voy a hacer la otra relación, que de f a de i es igual a n. Ya, aquí está, esa. Puedo partir de cualquiera de las dos. Como es más cortita esta, va a ser más conveniente. Ya, de f a de i entonces va a ser 2x por seno cuadrado de x, todo esto por i. Claro, y aquí está más fácil integrar. ¿Ya? Aquí, para encontrar la f, voy a integrar con respecto a i. ¿Ya? Todo esto que está acá adelante es constante. Integro solamente el i. Es mucho más fácil que la integral anterior que estaba poniendo. Entonces ya tengo algo para la f, una expresión. El f de xy va a ser 2x por seno cuadrado de x por la integral de i, que es i cuadrado medios. Entonces se va al medios con el 2 y me queda x por seno cuadrado más i cuadrado. Pero como integré con respecto a i, debería aquí agregar una constante de integración. Pero esa constante de integración en realidad puede ser cualquier expresión que tenga x. ¿Ya? Porque si usted aquí la deriva con respecto a i, desaparece y me queda lo que está acá arriba. ¿Ok? Estoy como haciendo una integral parcial. Entonces esa constante en realidad puede ser cualquier función de x. Así que me falta encontrarla. Necesito encontrar quién es esa h de x. Entonces voy a llevarme esto a otra página para poder encontrar... Ahí, no. Ahí. Para poder seguir. Ya, entonces, ¿qué más? Ya usé el n. El n lo usé para partir. Ahora voy a usar el m. ¿Ya? Entonces, ahora voy a derivar esta f
con respecto a x. Y eso me tiene que dar igual a m. Si derivo con respecto a x, tengo acá, de nuevo, derivada del producto, ¿sí?, entre x y seno cuadrado. El i cuadrado sale como constante y tengo que hacer regla del producto. O sea, es 1 por seno cuadrado más el primero sin derivar por la derivada de seno cuadrado, que en este caso es 2 seno de x coseno de x. ¿Ya? Pareció a lo que hicimos al principio, pero ahora está multiplicado por x cuadrado, más el h'. ¿Ok? Eso es la derivada. Pero tiene que ser igual a m. El de f a de x, como es una diferencial exacta, la derivada del f con respecto a x tiene que ser igual al m. ¿Y quién era m? Aquí voy a desarmar los términos. Me queda i cuadrado seno cuadrado, después 2x i cuadrado, seno coseno. No sé acá cómo queda más fácil escribirlo. Creo que debería poder decir acá x por i cuadrado por seno de 2x. Ahí más cortito. ¿Ya? Escribo todo eso como seno de 2x. Y eso lo igualo al m. Voy al m. El m era todo esto que está acá arriba. X cubo. Ay, perdón, me falta el más h'. Más h'. Ya, todo eso igual al m. Entonces el m era h cubo, o sea, x cubo, más x por i cuadrado seno de 2x, x por i cuadrado seno de 2x, y más i cuadrado seno cuadrado, más i cuadrado seno cuadrado. Ese era el m. El m era todo eso. ¿Ok? Y veamos que si se cancela algo. Y claro que se cancelan. ¿Ya? Por ejemplo, este se cancela con ese, ¿ya? Y el i cuadrado seno también se cancela con el otro que está acá. Entonces, ¿a qué llegué? A que el h' es x cubo. Y si el h' es x cubo, integro, y me queda que el h es la integral del x cubo, que es x a la cuarta cuartos. ¿Ya? Aquí ya no es necesario agregarle una constante más. ¿Ya? Aquí no es necesario. ¿Ok? Por lo tanto, ya tengo el f. Si el f aquí decía que eh, era x, lo voy a escribir, el f, entonces, era x por seno cuadrado de x por i cuadrado, ¿sí?, más el h de x, o sea, más x a la cuarta cuartos. Esa es mi f. Entonces, mi curva solución es la misma f, x por seno de x, seno cuadrado de x, por i cuadrado, más el x a la cuarta cuartos, igual a una constante. Eso es una curva. Es una curva, y si usted a esta curva le calcula implícitamente, le calcula la derivada de i, el de i a de x, por ejemplo, lo hace como derivada implícita, entonces le va a calzar con la ecuación que estaba al principio, con la ecuación que está acá. ¿Ya? Pues tiene que reordenarla, sí, pues esta ecuación que está originalmente, tiene que dejarla escrita como de i a de x igual a algo al otro lado, ¿ya? Y va a coincidir eh, con la derivada implícita de esta curva que está acá, la que acabo de encontrar. ¿Ok? Eso lo pueden comprobar ustedes por su cuenta, ¿ya? Es como devolverse al final en el ejercicio. Pero esa es la curva solución. Ya encontrando el F, ya tengo todo. Ya tengo la curva. ¿Hay alguna duda, chicos, del proceso? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para estos casos que sí da exacta? ¿No hay dudas? ¿No? Ya, ahí tienen dos buenos ejemplos, porque en el primero partimos de suponer ¿cómo se dice? Esta parte. Partimos de aquí, suponer que el f entonces derivado con respecto a x es el m, y en el otro ejemplo partimos al revés. En el otro ejemplo partimos de esa, de que el de f
derivado con respecto a I me da el n. ¿Ok? Entonces se puede partir de las dos, de cualquiera de las dos, la que sea más conveniente. En este caso nos convenía la derivada con respecto a I. Uh-huh. Ya, ¿qué más? Ahora vienen las malas noticias. Ya, la gracia es que si uno se topa con una función exacta, este proceso es bastante infalible con respecto a los ejercicios que uno ve en esta parte del curso. ¿Ya? Todo funciona muy bien, se puede encontrar la F, se cancelan términos como yo quiero, todo anda súper bien. El detalle va a estar en qué pasa si es que no me da exacta. Si no me da exacta, ¿cómo salvo la ecuación? ¿Ya? Ya. Cuando no me dé exacta, también lo vamos a separar en dos casos, que van a ser los siguientes. Ya, aquí hay más ejemplos, pueden ustedes practicar. Están los dos que hicimos. Hay otros más que ustedes pueden calcular. Ya, cuando no me dé exacta, que es el caso que está aquí escrito, puede ser que exista una función especial. Aquí está escrita como en la letra griega mu, que parece una U, pero es una M, es como una M. Esa letra mu es una función que se le da a decir factor integrante. ¿Y qué es lo que hace? Que yo agarro toda la ecuación, la multiplico por esa expresión, ¿ya? Y cuando yo la multiplico, mágicamente mi diferencial se convierte en una diferencial exacta, ¿ya? Entonces es demasiado mágico, ¿ya? Este factor integrante, ¿ya? Es como decir, ok, no es exacta, se me tiene que ocurrir una función donde yo multiplico todo por esa función y ahora sí me queda exacta, ¿ya? Parece dificilísimo. Y en realidad lo es, solo que lo vamos a ir viendo por partes. El primer caso, eh, para poder encontrar factores integrantes, pasa por lo siguiente. Si yo tengo una función así y yo estoy pensando en que me tiene que dar exacta, yo la voy a derivar con respecto a i, todo lo que está delante del dx, y me tiene que dar igual a lo que yo derive con respecto a x de toda la expresión que está delante del di. Ahí me va a quedar exacta, ¿ya? Y si hago regla del producto en esto, me va a quedar así. Me va a quedar estas expresiones. Por un lado tengo regla del producto, ¿sí? Y por el otro lado derecho también tengo regla del producto. ¿Ok? Esto es lo que tiene que satisfacer al final cualquier factor integrante. Pero eso es una ecuación diferencial parcial. Es una ecuación diferencial en dos variables, ¿ya? Excede por mucho a lo que uno busca en este curso. ¿Ok? Entonces nosotros solamente vamos a abordar casos particulares de esto. El primer caso particular tiene que ver con lo siguiente. Primer caso particular, algunos factores integrantes conocidos. Si usted está haciendo el test para darse cuenta si la forma es exacta o no, y no le dio cero, por ejemplo, aquí el dm de x y el perdón, el dma de y el dna de x, usted los comparó y no le dio cero, ahí no es exacta, pero usted después los resta, los divide por n, y eso le quedó una función que depende solo de x o es constante, cualquiera de los dos casos, que sea constante, también es una función f de x. ¿Ya? Si le da algo así, entonces el factor integrante indicado solamente tiene la variable x y está dado por la expresión e elevado a la integral de f de x. ¿Ya? De todos esos factores integrantes mágicos que a uno se le podrían ocurrir, si usted está en este caso, entonces este es su factor integrante. ¿Ya? Y el otro caso medio mágico es que, de nuevo, usted hizo el test, no le dieron las derivadas parciales iguales, pero después la divide en menos m, y eso a usted le da una función que depende de i, solo que depende de i, puede ser constante también. Entonces su factor integrante también va a ser solamente dependiente del i, y va a ser de la forma e elevado a la integral de esta función en i que a usted le quedó. ¿Ya? Son dos casos súper particulares. Solo funcionan si es que cuando hago este cálculo, que está acá más a la izquierda, me queda o bien una función de x
o bien una función de y. Si me queda mezclado, ya no me sirve estos factores integrantes especiales que nos están dando. ¿Ya? Veamos un ejemplo, a ver si funciona. Dice que de ahí en adelante me tendría que dar una diferencial exacta. Veamos si funciona, si es tan cierto como aparece ahí. Una ecuación en su forma diferencial. ¿Ya? Voy a partir desde inocentemente tratando de mostrar si es una exacta o no. Así que este va a ser mi m, este va a ser mi n, y voy a comprobar, voy a preguntarme si es que el de m a de i, si es que el de m a de i es igual al de n a de x. ¿Ya? Ese es nuestro test para ver si es exacta. Ya nosotros lo estábamos anotando hace un rato. Decíamos nomás, ¿será exacta? ¿Ya? ¿Será exacta? Entonces calculamos el de m a de i. De m a de i. Si derivo esa expresión respecto a i, hay un x ahí que se muere. ¿Ya? Es derivar una constante con respecto a i. Después tengo 3x cubo, que es constante con respecto a i, y derivo el seno, que es coseno de i. Ahí recién derivé, porque ahí tengo algo con respecto a i. Y ahora derivo con respecto a el n con respecto a x. Entonces, está el n con respecto a x, el coseno es constante, coseno de i no tiene x, así que es como si fuera una constante por x a la cuarta. Y derivo el x a la cuarta, que es 4 veces x al cubo. ¿Ya? ¿Dieron iguales? No. Entonces, de m a de x es distinto a de n a de i. Así que no es exacta. Entonces, cuando no es exacta, hay que encontrar un factor integrante. Entonces, ahora viene la otra comprobación. Voy a tomar los mismos valores de m a de x y de n a de i y los voy a dividir en m, perdón. ¿Cuál era? En n. Creo que era en n, perdón. Me desconcentré. En n, claro, es el caso anterior. Es el anterior. Lo voy a dividir en n. Entonces, lo divido en n. ¿Quién era el n? Bueno, ¿quiénes eran estos dos términos? Los puedo restar. Son semejantes. Si los resto me quedan menos x cubo por coseno de i. ¿Sí? Aquí está un 3 veces eso y después está un 4 veces eso. Si usted los resta, le queda menos una vez eso. ¿Ya? Todo lo que está ahí. Y lo divido por el n. ¿Quién era el n? X a la cuarta por coseno de i. Entonces, claro, se simplifican. Aquí tuvimos suerte, se simplifican los cosenos, se simplifican las potencias de x y solo me queda menos 1 partido en x. Entonces me quedó una función que depende solo de x. Solo de x. ¿Ok? Si eso sucede, entonces ya tenemos un factor integrante. Mi factor integrante, que depende solo de x, va a ser e elevado a la integral de mi menos 1 partido en x. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa, ¿cuánto da la integral? Ese menos sale de la integral. ¿Cuánto da la integral de 1 partido en x? El logaritmo natural. Entonces, e elevado a menos logaritmo natural de x. ¿Ya? Propiedad de los logaritmos, las constantes entran como potencia. Entonces, esto es lo mismo que escribir e al logaritmo natural de x a la menos 1, o sea, de 1 partido en x. Y si usted junta la exponencial con el logaritmo y la aplica una sobre otra, se cancelan. Entonces, en realidad, mi factor integrante es tan simple como 1 partido en x. ¿Ya? No siempre va a quedar con la exponencial. ¿Ya? En los casos más bonitos como este, me va a quedar una función muy simple. Ese va a ser mi factor integrante. Entonces ahora multiplico todo por 1 partido en x. ¿Ya? Entonces multiplicamos la EDO, ¿ya? La ecuación diferencial ordinaria, por 1 partido en x. Todo.
lo multiplico por 1 partido en x. Entonces me va a quedar, en el primer paréntesis, en vez de un x, va a ir un 1. Después, en el otro, en vez de x cubo, ahora va a quedar x cuadrado por seno de y. Todo esto por dx. Ya como que bajó un grado el paréntesis de la izquierda. Más, y ahora en vez de x a la cuarta, como estoy multiplicando por 1 partido en x, va a quedar x cubo por coseno de y. Y todo esto de y. Y obviamente si multiplico 0 por cualquier cosa me va a dar 0. ¿Ya? Así que esta nueva EDO, esta nueva ecuación diferencial, lo que me están prometiendo es que ahora sí es exacta. Vamos a copiarla acá. Esta ecuación diferencial debería ser exacta ahora con este factor integrante. Y lo vamos a comprobar. Ahora, este va a ser mi m, este va a ser mi n. ¿Ya? Y voy a hacer de m a de i me va a quedar en este caso 6, no, con respecto a i, 3x cuadrado, eso es constante, por coseno de i. Eso me da la derivada del m con respecto a i. Y la del n con respecto a x, aquí el coseno de i sale como constante, y el x cubo lo derivo, 3x cuadrado. ¿Quedaron iguales? Sí. Entonces, ahora volví a una ecuación exacta. ¿Ya? De m a de x, a de i, perdón, es igual a dn a de x. Así que es exacta. ¿Ya? Acuérdense lo que significa ser exacta, que existe una f grande tal que de f a de m, de x, perdón, es el m, y de f a de i es el n. Eso significa ser exacta. ¿Ya? Y la buena noticia es que encontrando la f, ya tengo la curva solución. ¿Ya? Y ahora funcionamos como en los dos ejemplos anteriores. Vamos a encontrar la f. ¿Ok? Pero dense cuenta de lo que acaba de suceder. Teníamos una ecuación inicial que no era exacta, encontramos el factor integrante, multiplicamos por ese factor integrante y quedó exacta. Esa es la promesa de estos factores integrantes. ¿Ya? Lo demás es lo mismo que antes. ¿Ya? Hay que encontrar la f. Yo voy a partir, por ejemplo, desde el de f a de i. Ahora vamos a buscar la f. Por un lado me dicen que de f a de i tiene que ser n. Así que de f a de i tiene que ser la función x cubo por coseno de i. ¿Ya? Y esta la integro con respecto a i para que se devuelva en el fondo y en vez de ser de f a de i, ahora sea f nomás. ¿Ya? Y si integro esto, el x cubo es constante, porque es con respecto al i, y el coseno de i lo integro y me da seno de i. La integral de coseno es seno. Y más una constante integración. Pero como estoy integrando con respecto a una variable, esa constante puede que me quede una función con respecto a x. ¿Ya? Si usted la deriva esta con respecto a y, desaparece y me queda lo que está arriba. ¿Ya? Así que nos falta encontrar esa h. Y ahora ocupo la otra parte. Si ya ocupé el n, ahora ocupo el m. Entonces yo derivo todo con respecto a x. Eso me va a dar 3x cuadrado por seno de y, ¿ya? Más el h', y eso lo comparo ahora con el m. Eso me tiene que dar m. ¿Ya? ¿Y quién era el m? El m era 1 más 3x cuadrado por seno de y. ¿Ya? Así que igual esas dos partes. Si usted iguala esas dos partes, tenemos que se cancelan estos tipos, s con s, y llego a que el h' de x es 1. Y si el h' es 1, ¿cuál es la función que al derivarla me da 1? Es el x. Así que el h es la función x. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo la f. La f que originalmente decía aquí, en este paso, sabíamos que era la x cubo seno más h. Ahora ya sé el h.
Así que va a ser la x cubo seno más x. ¿Ya? Esa era la función h, la acabo de descubrir. Por lo tanto, ya tengo la curva solución. La curva solución de mi EDO es x cubo por seno de i más ax, todo esto igual una constante. Esa constante entonces representa cualquier número real. Es una curva. Ya, ojo que recuerden que las curvas solución cuando las encontrábamos, como tenían una constante siempre, es una familia de curvas solución. Aquí estoy encontrando infinitas curvas solución. Ya, eso lo discutimos en la clase anterior. Eso es lo que pasa cuando yo resuelvo una EDO. Ya me da una familia de funciones. Ya, si yo le diera una condición inicial, ahí yo me quedo con una sola función, una sola curva en este caso. ¿Ya? Eso, ahí está. Ahí hay un caso entonces cuando la diferencial en un principio no era exacta y tuve la suerte de probar este test y me dio una función exclusiva de x. ¿Ya? Puede que no me sirva ese y me sirva el otro. El otro es cuando hago lo contrario, hago la misma resta, pero la divido en menos m. Y cuando la divido en menos m, me da una función en i. Ya en este caso, sigo toda la expresión ahora con multiplicando por esa expresión en i. ¿Ya? Ese sería mi factor integrante, ese mu de i. ¿Ya? Esa es esas son las dos situaciones que son iguales, ya son como situaciones gemelas. Y a veces tampoco funciona esto. ¿Ya? Hay factores integrantes que no son ni de x ni de y. ¿Ya? Son factores integrantes mixtos que combinan las dos variables x e y. Entonces no van a aparecer con este método. Y esos son estilos de ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, puede haber un ejercicio donde me dan una ecuación diferencial y me avisan que hay que encontrar un factor integrante de la forma esta que está acá. X a la alfa por y a la beta. ¿Ya? Es un factor integrante que no depende solo del X y no depende solo del Y. ¿Ya? Es una mezcla entre ellos. Y alfa y beta están en los reales. Entonces, en realidad, acá la gracia es usar esto, meterlo como si fuera un factor integrante y obligarlo a que sea un factor integrante. Entonces voy a encontrar quién es el alfa y el beta. ¿Ok? Me falta aquí saber, en el fondo me están preguntando cuál es el alfa y el beta para que este efectivamente sea un factor integrante. Ya me están pidiendo encuentre un factor integrante. Tengo que saber quién es el alfa y quién es el beta indicado. ¿Ya? No están pidiendo, aquí en este caso no me están pidiendo resolver la ecuación. Es solo encontrar el factor integrante. ¿Ya? Ya, entonces estos son los casos más raros, no tienen fórmula, es solamente llegar y definir lo que es un factor integrante. ¿Ok? Entonces veamos. Ya, entonces, si ese tipo es un factor integrante, la gracia es que yo multiplico todo y me queda una forma diferencial exacta. Entonces, multiplicamos la EDO por x a la alfa y a la beta. Vamos a multiplicar todo por eso. Entonces nos va a quedar 3. Fíjense que cada sumando va a ir multiplicado por x a la alfa por y a la beta. Entonces, por ejemplo, el x que estaba acá, ahora multiplicado por x a la alfa, me va a quedar x a la alfa más 1. ¿Ya? Porque estoy agregándole más exponente. Y el i que estaba al cuadrado, ahora hay que sumarle beta. Entonces va a quedar beta más 2. ¿Ya? Si yo multiplico esa expresión por x a la alfa y a la beta. Menos 4 por i. Ahora multiplicado por el factor integrante me va a quedar x a la alfa y a la beta más 1. Todo eso está acompañando al de x. Después en el otro, vuelvo a multiplicar por el factor integrante. Entonces me queda 3 por x a la alfa más 1, porque aquí ya había un x a la 1, por el y a la beta, menos 4
por x a la alfa más 2, porque ya había un x a la 2, por i a la beta más 1, ¿ya? Porque ya había un i a la 1, y lo estoy multiplicando por i a la beta. Y todo esto acompaña al de i. Y al lado derecho sigue estando el 0, ¿ya? Ya, ahí multipliqué todo por este factor integrante. Pero para que sea factor integrante, lo que me acaba de quedar tiene que ser una forma diferencial exacta, ¿ya? Esta expresión que está aquí debe ser exacta, ¿ya? Para que mu sea factor integrante, ¿sí? Esto debe ser una forma diferencial exacta. La EDO debe ser exacta, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que si yo a todo esto le pongo nombre M y a todo esto le pongo nombre N, entonces cuando hago estas derivadas cruzadas, de M a de I, perdón, a de I, me tiene que dar igual a de N a de X, ¿ya? Para que sea factor integrante, entonces la EDO debe ser exacta. O sea, se tiene que cumplir esto que está acá, ¿ya? Entonces calculemos. ¿Quién es de M a de I? ¿Ya? Si derivo el M con respecto al I, todo lo que tiene X es constante. Entonces 3 por X a la alfa más 1 por la derivada del I, que sería pasar el exponente adelante, beta más 2, y bajarle 1 al exponente. Me va a quedar beta más 1. ¿Ok? Ahí derivé el I. Ahora en el otro igual. Todo lo que tiene X es constante, así que sale de la derivada, y derivo el I. Entonces me queda beta más 1 por I a la beta. Ya paso el exponente hacia adelante y le resto 1 al exponente arriba. Ya, ese es de M a de I. Ahora voy con el de N a de X. Ahora derivo todo con respecto a X. Por ende, todo lo que tiene I es constante. Aquí va a ser 3 I a la beta, ya por la derivada del X. Entonces, adelante pongo el alfa más 1 y me queda el X elevado a alfa. Y en el otro sumando, todo lo que tiene I es constante, 4i a la beta más 1, y derivo la potencia del X. Pasa el alfa más 2 para adelante, y el X lo elevo a alfa más 1, porque es 1 menos. ¿Ya? Derivé el X. Y ahora yo quiero que esos dos tipos sean iguales. ¿Ya? Tienen que ser iguales. Y para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Tienen que tener coeficientes iguales. Fíjense que me quedaron puras potencias de X e Y acompañadas con coeficientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que está acá tiene grado alfa más 1, exponente alfa más 1, igual que este, ¿sí? El I a la beta más 1. Esos tipos los tengo que comparar con estos que están acá, ¿ya? Entonces, para que haya igualdad, sus coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, de aquí me sale como una ecuación. Me sale que el coeficiente en la primera ecuación, 3 por beta más 2, tiene que ser igual a menos 4 por alfa más 2. ¿Sí? Porque ahí están las mismas potencias, pero tienen distintos coeficientes. Para que haya igualdad, tienen que ser iguales sus coeficientes. Es como que yo por un lado esté igualando 3 beta por x a la sexta y al otro lado 2 alfa por x a la sexta. Entonces, para que haya igualdad, ¿qué tiene que pasar? Que el 2 alfa igual al 3 beta. Ya si esto fuera más simple. ¿Ok? Los coeficientes tienen que ser iguales. ¿Ya? Y por otro lado, tengo unos exponentes que son x a la alfa y x a la beta. Perdón, y a la beta. Y esos están igual que los que están aquí. Y a la beta, x a la alfa. Entonces, puede que haya igualdad ahí. ¿Cuándo van a ser esos iguales? Cuando sus coeficientes sean iguales. O sea, el menos 4 por beta más 1, esos son números, tiene que ser igual al
3 por alfa más 1, que está en la segunda línea acá. ¿Ya? Esos coeficientes. Entonces, ¿qué logré? Un sistema de ecuaciones en alfa y beta. ¿Ya? El objetivo del ejercicio era encontrar el factor integrante. O sea, era determinar cuál era el alfa, cuál era el beta. ¿Ya? Y aquí tengo un sistema de ecuaciones para poder encontrarlo. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar y lo vamos a resolver acá al lado. Entonces, vamos acá, tengo ese sistema, lo desarmamos para que quede un poquito más simple. Este lo puedo escribir como 4 alfa más 3 beta, 3 por 2, 6, menos 8, más 8, 14. O sea, aquí tengo un menos 14 hacia el lado derecho. Y en el otro va a pasar no sé, puedo pasar toda a la derecha para que me quede 3 alfa más 4 beta. Si lo paso toda a la derecha, es 3 más 4, que es 7. Ah, no. Menos 7. Ahí. Claro, estoy dejando todas las variables a la derecha y los números a la izquierda. Claro, menos 7. Y después lo doy vuelta y lo escribo así. ¿Ya? Ahí tengo, es reducir el sistema anterior nomás. Solo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo multiplicar las dos ecuaciones, una por 4, la otra por 3 y resto. ¿Ya? Y si hago eso, ¿en qué orden puedo restar? Voy a restar de abajo hacia arriba. Da lo mismo, esto es resolver un sistema, cada uno es libre de resolverlo como quiera. Entonces 16 menos 9, esto es 7. 7 beta entonces es 28, o sea, menos 28 menos menos 42. Entonces 42 menos 28, eso es 4, 14. 14. Entonces beta es 2. Y si ya tengo el beta, entonces tengo el alfa. Entonces 4 alfa más 6 es igual a menos 14. Por ende, el 4 alfa es menos 20 y el alfa entonces es menos 5. Y ahí están. ¿Listo? Por lo tanto, el factor integrante que yo andaba buscando es x a la menos 5 por y a la 2. Y ahí estamos. ¿Ok? Este ejercicio no pedía resolver la ecuación, pedía solo encontrar el factor integrante indicado, que era de esta forma, pero nos faltaba saber quién era el alfa y el beta. ¿Ya? Para este tipo de ejercicios que al final son como los más raros, porque no es que a mí se me tenga que ocurrir el factor integrante, eso es como medio imposible, no se me va a ocurrir desde la nada, ¿ya? Sino que me tienen que dar una pista, así como una forma que tiene el factor integrante, y yo lo hago trabajar, impongo que sea factor integrante. ¿Qué significa eso? Que cuando lo multiplico por toda la ecuación, me tiene que generar una ecuación exacta. ¿Ya? ¿Y cómo compruebo que me dé exacta? Haciendo eso que está ahí. ¿Ok? Y aquí, claro, me encuentro condiciones entonces para el alfa y el beta para que efectivamente se cumpla esa igualdad. Y ahí los encuentro y pude entonces identificar el factor integrante. ¿Ya? Hay ejercicios así, es súper común, no sé, pues de repente les dicen, hay un factor integrante de la forma e a la alfa x, tiene que encontrar el alfa, hay factor integrante de la forma seno de x, no sé, eh, seno de k por x, con un k no sé, en los reales, etc. ¿Ya? Es como el último nivel de dificultad en la búsqueda de factores integrantes. ¿Ya? Eso. Si no le dan ninguna pista para encontrar factor integrante es porque estamos en los casos anteriores. ¿Ya? Esos factores integrantes que solo dependen de x o solo dependen de y. ¿Ya? Esa es como la estructura en general. ¿Ya? Eso. ¿Hay alguna duda o consulta? Vamos a ver. Bueno, ¿hay alguna duda o consulta? Perdón. Voy muy apurado. ¿No? Ya. Ya, después.
¿qué es lo que, con qué vamos a cerrar la clase hoy día? Vamos a ver como un caso, el caso general de una situación particular. ¿Ya? Todo lo que hemos estado trabajando ahora tiene que ver con formas diferenciales. Están escritas en su forma diferencial. Y hemos aprendido que cuando esa forma diferencial es exacta, entonces puedo encontrar la curva solución después de una serie de pasos. Hay una situación entonces que es general, que se le dice ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Esta ecuación, recuerden, las que eran de primer orden, el orden quiere decir cuál es la derivada más alta. Aquí tengo la primera derivada, así que es de primer orden. Y es lineal porque tienen la derivada y la función y están elevadas a 1. A esas les decíamos lineales. Esto es la forma que tiene, se le dice forma normal. Aquí faltaría, por ejemplo, pasar S para el otro lado restando, pero a eso se le dice la forma normal de la EDO. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo la escribo en forma diferencial, eso es multiplicar todo por dx, me va a quedar así. Di más p de x por i por dx es igual a q de x por dx. Entonces yo también la puedo escribir en forma diferencial. En forma diferencial me va a quedar p de xi menos q de x, todo eso acompañando al dx, más di. Y todo esto igual 0. Entonces, la misma ecuación lineal que estaba escrita en su forma normal, yo la puedo escribir ahora en su forma diferencial. ¿Ya? Y podría inspeccionar si es que da exacta. Y la verdad es que ni soñando da exacta, porque esa expresión va a ser mi m. Aquí, ¿quién sería mi n? No veo ninguna expresión acompañando al de i. Hay un 1. Ese sería mi n. Un 1 nomás. ¿Ya? Y por supuesto que al derivar esta cosa y al derivar esta que está acá, me van a dar distinta, ¿ya? Porque la derivada de n con respecto a lo que sea es 0. ¿Ya? Así que esa forma que está ahí diferencial no es exacta. ¿Ya? Esa forma diferencial no es exacta. Suena raro como uno lo va a decir acá, pero es no exacta. ¿Ya? No es exacta. Entonces va a necesitar de un factor integrante para poder resolverse. ¿Ok? Entonces, de nuevo voy a marcar lo mismo. Este era el m y este era el 1, era el n. ¿Ya? ¿Cuánto da de m a de i? De m a de i nos da p de x, ¿cierto? Y el otro sumando no importa, porque lo derivo con respecto a i y se muere. ¿Ya? Y la derivada del i da 1. Así que es p de x por 1. Eso da p de x. ¿Y cuánto da el de n a de x? Bueno, 0. No hay que hacer. ¿Ok? Entonces, no es exacta. Ahí estamos comprobando que no es exacta. Entonces voy a hacer la resta. El de m a de x menos el de n a de i. Ya, eso me da p de x. Y casualmente, si yo lo divido por el n, por el n o por el m, por el n, claro, por el n, lo estoy dividiendo por 1. Entonces me da p de x. ¿Ok? Me da p de x, que es una función en una variable nomás. Depende solo de x. Depende solo de x. Entonces aquí ya me habían dicho antes que si llegaba a esa situación, mi factor integrante, que depende solo del x, va a ser e a la integral de p de x. Ese va a ser mi factor integrante. ¿Ya? Y va a funcionar en general si yo estoy en una ecuación lineal de primer orden que está escrita de esta forma. Entonces yo siempre la voy a poder resolver ocupando este factor integrante.
acabamos de encontrar un factor integrante que sirve para todas las ecuaciones lineales de primer orden. ¿Ya? Sirve para todas. ¿Ok? Entonces, no es que esté haciendo un ejercicio, esto es como materia. ¿Ya? Acabamos de encontrar un factor integrante para todas estas formas normales. ¿Ok? Entonces, si se enfrentan a un ejercicio, por ejemplo, a uno así, ¿ya? Esa es una ecuación diferencial de primer orden, lineal de primer orden, y puedo identificar inmediatamente quién es el P. ¿Quién era el P en este caso? El que acompaña al I. Ese tipo que está ahí es mi P de X. Entonces, ¿quién es el factor integrante? Automático, al tiro, va a ser E a la integral de P de X. Entonces, en este caso es E elevado a la integral de menos 2x. ¿Ya? Y eso es lo mismo que E a la menos x cuadrado. ¿Ya? Si usted integra el 2x, le queda x cuadrado, y como tiene un menos, menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya me avisaron que ese es un factor integrante. Significa que yo multiplico toda la ecuación por él y me queda una diferencial exacta. ¿Ya? Pero incluso el factor integrante es tan bueno cuando uno hace estos ejercicios que no hay ni siquiera necesidad de pasarlo a forma diferencial. Yo me puedo quedar con la misma forma que esté ahí y el factor integrante me va a arreglar todo inmediatamente. ¿Ya? Voy a multiplicar todo por el factor integrante. Multiplico por el mu de x, por el factor integrante. Me va a quedar así. E a la menos x cuadrado por dI a dx menos 2xy por e a la menos x cuadrado igual a x por e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Ni siquiera lo pasé a forma diferencial. Agarré la misma ecuación y la multipliqué por el factor integrante. Y va a pasar la siguiente magia. Todo lo que está al lado izquierdo, todo lo que está al lado izquierdo de mi ecuación, se va a convertir mágicamente en la derivada con respecto a x de el i por mi factor integrante. O sea, voy a escribirlo así. El e a la menos x cuadrado por el i. O sea, aparece la función y el factor integrante. ¿Ya? Y siempre va a pasar lo mismo. En esta forma normal de la ecuación lineal de primer orden, si usted tiene los términos ordenados como aparecía acá, están ordenados así. Si usted los ordena en esa forma, entonces siempre que multiplica por el factor integrante, lo que le queda acá en el lado izquierdo pasa a ser automáticamente una derivada del producto entre el factor integrante y la función i. De hecho, comprobémoslo. Si yo derivo esto con respecto al producto, es la derivada del primero, ahí sería la exponencial, por regla de la cadena, tengo que derivar lo que está arriba, que es menos 2x, por el i, sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del i, que es de i a dx. ¿Ya? Y fíjense que queda justo lo que está acá. Ahí ese tipo es ese, y este tipo que está aquí, que dice menos 2xy por la exponencial, es justo el que está acá. Así que efectivamente se cumple esta magia que sucede acá, ya que usted multiplica por este factor integrante y al tiro le queda la derivada de un producto. ¿Ya? Producto entre el factor integrante y la función i. Siempre. Esa es la gracia. Si usted tiene todo ordenado correctamente, siempre le va a funcionar y va a dar lo mismo en todos los casos. Entonces, y al lado derecho tengo el x por e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Y aquí, como está el i solito, este i que está acá, yo voy a empezar a despejar todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta derivada que está acá, ¿cómo la elimino?
la elimino integrando con respecto a x. Entonces al lado derecho me va a quedar la función, el factor integrante por y al lado izquierdo me va a quedar una integral, la integral de x por e a la menos x cuadrado, más una constante. Aquí sí voy a necesitar escribir una constante. Y después yo necesito el y. Para poder encontrar la curva solución, yo puedo despejar el y, que es pasar este tipo dividiendo solamente. Entonces, voy a mover todo esto un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Entonces, en realidad, ya encontré el y, necesito despejarlo nomás. Mi y va a ser, mi función y de x va a ser todo lo que está al lado derecho, pero multiplicado por e a la menos x, e a la x cuadrado. Voy a multiplicar todo por e a la x cuadrado. ¿Ya? Es porque este tiene un menos. Entonces, para que se elimine, voy a multiplicar por ese tipo. Entonces, todo me queda e a la x cuadrado por esa integral más c por e a la x cuadrado. De ahí encontré el y. Ya lo tengo. Lo único que me está faltando es calcular esa integral nomás. ¿Ya? Pero el y ya está despejado. ¿Ok? Lo voy a copiar entonces y calculamos la integral. Esta integral va a salir en 2 pasos. No es para nada complicado. Déjenme copiar bien esto. Control C. Control B. Se comió un cuadrado. Claro, ahí está. Y me falta solamente calcular esa integral. ¿Ya? Pero si esa integral usted le pone... me comí otro cuadrado, ¿cierto? ¿Ese era cuadrado? Sí, ese era cuadrado. ¿Ya? Si usted le pone adelante un menos 2, ¿me están avisando algo? Ya, ok. Sí, es de tener nomás, ni un problema. Si usted le pone un menos 2 acá adelante, me queda justo la derivada del que está arriba. Entonces yo lo compenso con un menos un medio. ¿Ya? Así que esa integral es automática. Si usted integra eso, le queda efectivamente e a la menos x cuadrado, ¿sí? Pero está multiplicado por menos un medio adelante. ¿Ya? Esa. Puede hacer sustitución si quiere, para no enredarse, pero esa es esta función usted la deriva y le da la de adentro. ¿Ya? Y a eso, ese resultado más encima está multiplicado por e a la x cuadrado. ¿Ya? Y aparte tiene el c por e a la x cuadrado. Todo eso es el y de x. ¿Ya? Aquí se me cancelan los e a la x cuadrado, uno está positivo y el otro negativo en el exponente, se cancelan entre ellos, y me queda simplemente que el y es menos un medio más c veces e a la x cuadrado. Y ahí tengo entonces mi curva solución. Es en plural, curvas solución, una para cada constante. ¿Ya? El c es una constante. ¿Ya? Y ahí está. Entonces la buena noticia es que siempre puedo usar esto para todas las funciones que tengan esta forma, que sean lineales de primer orden. Si yo las escribo en este orden, así ordenadas así, entonces yo identifico el P y puedo escribir siempre mi factor integrante. Y ese factor integrante va a provocar esta magia en cada ocasión, en cada ejercicio. ¿Ya? Entonces va a ser fácil encontrar la I de todo esto. ¿Ya? Viene a ser como un caso particular de lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Yo todo esto lo voy a subir cuanto antes. Yo creo que mañana que es martes, yo tengo un poco más libre, pero esta clase va a estar subida mañana. Lo que voy a hacer hoy día es revisar si ya tengo tengo todo subido, aquello que corresponde para el certamen. ¿Ya? Eso lo quiero actualizar hoy día. ¿Ya? Y si alcanzo, subo esta clase también. ¿Ya? Pero ahí estaríamos. Hoy día me voy a dedicar a actualizar el aula. Yo creo que tengo harto actualizado, pero me debe faltar una o dos clases, ¿no? ¿Ya? Eso, chicos, Profe, gracias por la paciencia. Cuénteme, perdón, cuénteme. ¿esta clase entra en el certamen? No, no. Entra hasta Ya. la semana pasada, no. Ah, ya. Gracias. De nada.
Ya pues chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo el miércoles con sesión de ejercicios, estén revisando el aula para cualquier información y eso, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Igual.